Meditaciones, Marco Aurelio. Libro 8. 1. Otra cosa asimismo te persuade a renunciar a la vanidad, y es que en adelante no puedes lisonjearte de que toda tu vida, por lo menos la que me dio desde tu juventud a esta parte, haya sido la de un filósofo. Antes bien, a los ojos del mundo y a los tuyos propios, has permanecido manifiestamente alejado de la filosofía. Te has confundido, de modo que no te será fácil en el porvenir adquirir el nombre de filósofo, a lo cual también se opone la esencia de tu vida. Ahora bien, si realmente ves cómo se plantea esta cuestión, no te preocupes de lo que pensarán de ti. Conténtate con que vivas el tiempo que te queda, sea de la duración que fuere, según te dicte tu naturaleza. Considera lo que ella exige y no te distraiga otro cuidado. Has aprendido, en cuántas cosas anduviste errado, que en ninguna parte se halla la felicidad, ni en los silogismos, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el placer, ni en parte alguna. Pues entonces, ¿en qué consiste? En hacer lo que exige la naturaleza humana. ¿Y cómo se logrará? Poseyendo principios que regulen los instintos y los actos. ¿Y cuáles son estos principios? Los que deciden del bien y del mal, de modo que no se repute por bien del hombre lo que no le hace justo, moderado, decidido e independiente, ni por mal lo que no le causa efectos opuestos. 2. En cada una de tus acciones, hazte la pregunta, ¿cómo me va en eso? ¿No tendré luego que arrepentirme de ello? Dentro de poco habré muerto, y todo se acabará. ¿Qué más puedo buscar, si obro al presente como un ser inteligente, sociable, relacionado, por igualdad de derechos, con Dios? 3. ¿Qué tienen que ver Alejandro, César, Pompeyo, frente a Diógenes, Heráclito, Sócrates? Estos han penetrado las cosas, sus causas, sus efectos, y se guiaban por excelentes principios rectores. Aquellos, en cambio, cuántas cosas desconocían, a cuánta servidumbre se obligaban. 4. Entiende que los hombres cometerán siempre, aunque te exaspere, los mismos errores. 5. Lo principal es que no te turbes, pues todo acontece según lo ordena la naturaleza universal, y dentro de poco no serás ya nadie, sin dejar rastro en ninguna parte, lo mismo que Adriano, lo mismo que Augusto. Después, teniendo los ojos fijos sobre tu obra, indágala en sí misma, y, reflexionando que lo que te conviene es ser hombre virtuoso, ejecuta derechamente y de la manera que te parezca más justa lo que reclama de ti la naturaleza humana, solo que has de hacerlo con intención sana, con modestia y sin doblez. 6. La misión de la naturaleza universal se reduce a trasladar allí lo que estaba ahí, a transformarlo, a quitarlo de acá y llevarlo allá. Todo es mutación, pero también todo es cosa sabida, de modo que no se puede tener algo de nuevo, y también son equivalentes las disposiciones distribuidas a cada uno de los hombres. 7. Todo ser natural se contenta con seguir prósperamente su camino. Pero la naturaleza racional solo lo sigue felizmente cuando no asiente a ninguna idea falsa o dudosa, cuando encamina sus instintos únicamente a las acciones útiles a la colectividad, cuando se rige solo por su arbitrio en sus deseos o en sus aversiones. Y acepta de buena gana todo lo que le depare la común naturaleza. Pues es ella una parte de esta, como la naturaleza de la hoja es una parte de la naturaleza del árbol, solo con la diferencia que aquí la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible, irracional y susceptible de ser estorbada en sus operaciones. Al contrario, la naturaleza del hombre forma parte de una naturaleza libre, intelectiva y justa, pues distribuye equitativamente a cada uno de los seres, en proporción a su merecimiento, el tiempo, la sustancia, la causa, la energía, el accidente.
Advierte empero que no encontrarás la equivalencia en todos los casos si comparas separadamente una unidad con otra unidad, pero sí cotejando globalmente el conjunto de una especie con el conjunto de otra. 8. No podrás, por tu ignorancia, leer un libro. Pero puedes reprimir toda alteración, puedes dominar el deleite y el sufrimiento, puedes sobreponerte a la vanagloria, no irritarte contra los necios e ingratos, y aún mirar por sus intereses. 9. Que nadie te oiga quejarte de la vida que se lleva en la corte, ni te oigas tú quejarte a ti mismo. 10. El arrepentimiento es cierto reproche de sí mismo por haber omitido hacer algo provechoso, dado que el bien es necesariamente una cosa útil y acreedora a que el hombre honesto la ambicione. Por otro lado, jamás un hombre recto se arrepentiría de haber desdeñado algún placer. Luego, el placer ni es cosa útil ni es bien alguno. 11. ¿Qué viene a ser este objeto, en sí mismo, según su propia condición? ¿Cuál es su sustancia, su materia, su causa formal? ¿Qué hace en el mundo? ¿Cuánto tiempo va a durar? 12. Cuando sintieres repugnancia en levantarte de dormir, acuérdate que es correspondiente a tu condición y a la naturaleza humana el producir acciones útiles al bien de la sociedad, y que el dormir es común también a los seres privados de razón. Así pues, lo que es conforme con la naturaleza de cada uno, le es más propio y adecuado, y sin duda le es también mucho más agradable. 13. En cuanto te sea posible, aplica siempre a cada idea que te viniere la ciencia de la naturaleza, la de las pasiones y la de la dialéctica. 14. Con cualquiera que te cruzares, di enseguida para contigo mismo, ¿este tal qué principios tiene por lo que concierne al bien y al mal? Pues si acerca del placer y el dolor y de las causas de donde proceden el uno y el otro, acerca de la gloria y la ignominia, acerca de la muerte y la vida, tuviere tales o cuales principios, no me extrañará ni me parecerá extraordinario que ejecute tales o cuales acciones, antes bien, me acordaré que se ve obligado a obrar de ese modo. 15. Ten presente que, del mismo modo que sería extravagante admirarse de si la higuera produce higos, asimismo lo es extrañarse de si el mundo produce tales o cuales frutos que son propios de su condición. Como sería también impropio al médico extrañarse de que el enfermo tuviese calentura y al piloto de que le soplase un viento contrario. 16. Acuérdate que también es acto de libertad el mudar de parecer, según el aviso de quien te encamina, porque es tuya esta actividad y procede conforme a tu voluntad y tu resolución, y, por ello, según tu propia inteligencia. 17. Si esto depende de tu arbitrio, ¿por qué lo haces? ¿Y si de otro, a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? En ambos casos, es locura. No conviene habérselas contra nadie. Porque, si eres capaz, enmiéndale. Si eres incapaz, enmienda al menos su acción. Pero, si aún de esto eres incapaz, ¿qué utilidad sacas de irritarte? No hagas nada porque sí. 18. De todo cuanto muere nada sale fuera del mundo. Si permanece aquí, es que se transmuta y se disuelve en sus propios elementos, que son los del mundo y los tuyos. Y estos elementos padecen su mutación sin murmurar. 19. Cada ser nació con algún destino, como el caballo y la vid. ¿Te admiras de esto? También el sol nació destinado para una función, así como los otros dioses. Según ello, ¿para qué fuiste tú creado? ¿Para disfrutar? Reflexiona si puede sustentarse este pensamiento. 20. La naturaleza tiene su mira en cada cosa, no menos por lo que toca al fin de todas ellas que por su principio y duración, como el jugador al lanzar la pelota. Pues qué bien resulta a la pelota al remontarse a lo alto, o qué pérdida al descender o caer en tierra. ¿Y qué interés percibe la burbuja permaneciendo hinchada, o qué daño al quebrarse?
Y lo mismo dígase del candelero. 21. Da una vuelta al cuerpo, contempla lo cual es de suyo, y cómo será cuando haya envejecido, enfermado, muerto. Corta es la vida de quien alaba y de quien es alabado, de quien se acuerda de alguien y de quien es recordado. Además, acontece esto en un rincón del mundo, y aún allí no logran ponerse todos de acuerdo, ni siquiera uno solo suele ir acorde consigo mismo. Y toda la tierra no es más que un punto. 22. Pon tu atención en lo que tienes entre manos, vigila la actividad en curso, el principio idóneo, el sentido de las palabras. Con razón llevas tu merecido. Pues esperas aplazar hasta mañana el ser bueno, antes que serlo desde hoy mismo. 23. ¿Ejecuto algo? Lo hago refiriéndolo al bien de los hombres. ¿Me sucede algún quebranto? Lo acepto refiriéndolo a los dioses y a la fuente común de donde traen su origen de consuno todos los acontecimientos. 24. ¿Cuál se te presenta a la vista el baño que tomas, aceite, sudor, viscosidad, agua turbia, toda suerte de suciedad, tal es cualquiera parte de la vida y cuanto nos pertenece? 25. Lucila dio sepultura a Vero, después fue sepultada Lucila, secunda, a Máximo, después, secunda, Epitincano, a Diótimo, luego, Epitincano, Antonino, a Faustina, luego, Antonino. Y siempre lo mismo. Celer, a Adriano, luego, Celer. ¿Y en dónde paran aquellos ingenios agudos, ora hábiles en prever el futuro, ora henchidos de orgullo? Llamo ingenios agudos, por ejemplo, a un Carax, a un Demetrio el Platónico, a un Eudemón y sus semejantes. Todo ello es efímero, muerto tiempo ha. De muchos, no ha quedado memoria ni un instante, otros, han pasado a ser fábula, y algunos cayeron ya de las fábulas en un olvido absoluto. Ten presente, pues, que será forzoso, o que ese tu compuesto se disperse, o que se extinga tu espíritu o emigre para situarse en otra parte. 26. La complacencia del hombre consiste en cumplir su deber de hombre. Y deber privativo del hombre es la benevolencia para con sus semejantes, el desprecio por los movimientos sensuales, el discernimiento de las ideas probables, la contemplación de la naturaleza universal y de lo que se produce conforme a sus leyes. 27. Cada uno tiene tres géneros de dependencia, el uno con el espectáculo del mundo que nos rodea, el otro con la causa divina, origen de cuanto acontece a todos los seres, el tercero, con nuestros contemporáneos. 28. El dolor es pernicioso, sea para el cuerpo, y en este caso que él se queje, sea para el alma. Pero ésta tiene en su mano el mantener su serenidad y su calma y no opinar que el dolor sea un mal, porque todo juicio, afecto, apetito y aversión está en nuestro interior, a donde nada más penetra. 29. Borra los desvaríos de tu fantasía, repitiéndote sin cesar, pende de mí en este momento el que no haya en esta mi alma el menor vicio, ni deseo, ni, absolutamente, ninguna agitación. Antes bien, veo todas las cosas como son en sí y uso de cada una según su mérito. No olvides esta facultad que te otorgó la naturaleza. 30. Habla, tanto en el Senado como ante cualquiera, con decencia y claridad, usa de un lenguaje sano. 31. La corte de Augusto, su mujer, su hija, sus descendientes, sus ascendientes, su hermana, Agripa, sus parientes y domésticos, sus amigos, Areo, Mecenas, sus médicos, sus arúspices, toda esa corte murió. Atiende después a otros, considerando no la muerte de cada hombre en particular, sino una descendencia, como los Pompeyos. No te olvides de aquella inscripción que suele grabarse sobre los sepulcros, el último de su linaje. Piensa con cuánta solicitud se habían afanado sus antepasados en dejar un heredero, fue preciso empero que alguno fuese el último, y esta vez, al fin,
es la desaparición de toda una raza. 32. Conviene ordenar toda tu vida en cada una de las acciones, y si cada una de ellas logra el fin que le corresponde, en cuanto sea posible, date por satisfecho. Y que ellas alcancen el fin correspondiente, ninguno puede impedírtelo. Pero lo inhibe una causa exterior. Nada habrá que te impida practicar la justicia, la templanza, la prudencia. Tal vez se opondrá otra cosa a mi facultad operativa. ¿Acaso? Pero gracias a la resignación ante el obstáculo mismo y a la sabia adhesión a lo que se presentare, se sustituirá al instante otra acción que cuadre mejor al buen orden de vida de que antes hablamos. 33. Recibe bienes sin engreírte, despréndete de ellos sin mostrar repugnancia. 34. ¿Has visto alguna vez una mano cercenada, un pie o una cabeza cortada y lanzada a cierta distancia del resto del cuerpo? Lo mismo hace consigo, según sus medios, el que no acepta lo que le acaeciere y se separa a sí mismo del conjunto o ejecuta algo no conducente al interés común. Y tú, en cierto modo, te has excluido de la unión peculiar de la naturaleza, de la cual eres miembro por tu nacimiento, ahora te cercenaste tú mismo. Pero, tan admirablemente se dispuso eso, que puedes reunirte de nuevo al todo. El hombre es el único ser a quien Dios otorgó la facultad de incorporarse de nuevo con su todo, después de haberse separado y cercenado. Considera, por tanto, la bondad con que Dios ha honrado al hombre, ha puesto en su mano el que no se separase de todo punto del universo, y que, una vez segregado, pudiese restituirse de nuevo, fundiéndose con él y recuperando el lugar de miembro participante. 35. Al modo como cada uno de los seres racionales participamos de las facultades propias de nuestra especie, la naturaleza nos ha dotado además de una facultad común con ella, y es que de la misma manera que la naturaleza se apodera de todo obstáculo que se le opone en el camino y lo convierte en provecho suyo, colocándolo en el orden de su destino y haciéndolo su parte, de igual suerte el ser racional puede hacer que todo obstáculo le sea materia de virtud y valerse del mismo según le acomodare. 36. No te conturbes la imaginación representándote de un golpe toda tu vida, no reflexiones a un tiempo cuáles y cuántas pruebas probablemente han de sobrevenirte, antes bien, en cada uno de los acontecimientos presentes, pregúntate, ¿qué hay en esto que no sea soportable y llevadero? Te abochornaría sin duda, de confesarlo. Haz luego memoria de que ni lo venidero ni lo pasado te son gravosos, sino siempre lo presente. Y todo menguará indeciblemente si lo circunscribes a tal presente y te convences del error de tu inteligencia, cuando confiesa que no puede enfrentarse con una cosa tan leve. 37. ¿Acaso Pantea o Pérgamo permanecen todavía sentados junto al sepulcro de Vero? Pero, ¿acaso Cabrias y Diótimo, junto al sepulcro de Adriano? Ridícula pregunta. ¿Pero y qué? ¿Y si continuaran sentados, acaso lo advertirían sus patronos? ¿Y entonces? ¿Y si lo advirtiesen, acaso se consolarían? En fin. Y dado que se consolasen, ¿habían estos de ser inmortales? ¿No les estaba decretado primero que se hiciesen viejos, para morir luego? ¿Y qué podrían hacer más tarde sus patronos, una vez muertos aquellos? Y con mayor razón, no siendo todo esto más que hediondez y saco de podredumbre. 38. Si eres capaz de ver con perspicacia, mira bien tus juicios, rodeándolos de la mayor prudencia. 39. En la constitución de una naturaleza racional no veo virtud alguna que se oponga a la justicia, pero contra el deleite, veo la continencia. 40. Si depusieres tu opinión acerca de lo que al parecer te aflige, al punto permanecerás tú mismo en la más completa seguridad. ¿Y quién es ese, tú mismo? La razón.
pero yo no solo soy razón. Sé que la razón, pues, no se inquiete. Y si alguna otra cosa te aquejare, opine la razón sobre ello según le concierne. 41. Un obstáculo que dificulte la sensación es un mal para la naturaleza sensitiva. Un obstáculo al apetito es asimismo un mal para la naturaleza sensitiva. De un mismo modo puede haber algún otro obstáculo y algún otro mal para la constitución vegetativa. Así pues, un estorbo a la inteligencia será un mal para la naturaleza intelectiva. Aplícate todo esto a ti mismo. ¿Te sobreviene un dolor, un placer? Añade esto a la sensibilidad. ¿Le sobrevino un embarazo al movimiento instintivo? Si te dejas llevar por este movimiento sin reserva, ya en esto mismo estaba el daño de tu naturaleza racional, pero si conservas tu inteligencia no serás aún lesionado ni obstaculizado. Ninguna otra cosa suele oponerse a lo que es propio de la inteligencia más que ella misma, pues a ella no le llega ni el fuego, ni el hierro, ni el tirano, ni la calumnia, ni otra cosa. Cuando consigues ser como una esfera bien redondeada, continúa siéndolo. 42. No tengo por justo el darme a mí mismo sinsabores, no habiendo dado jamás adrede sinsabores a otros. 43. Uno se deleita en una cosa, otro en otra. Pero yo me deleito en conservar sano mi principio rector, sin experimentar aversión por hombre alguno ni por cosa alguna que acontezca a los hombres, antes bien, mirándolo todo con buenos ojos, aceptando y usando de cada cosa según su mérito. 44. Hazte gracia, en fin, a ti mismo de este momento. Los que prefieren correr tras la gloria póstuma, no se hacen cargo de que los hombres del mañana serán como esos de ahora a quienes soportan, que también aquellos serán mortales. En suma, ¿qué te importaría que ellos te llevasen de boca en boca con tales dichos o formasen de ti tal opinión? 45. Cógeme y lánzame donde quieras, que allí conservaré todavía mi genio plácido, esto es, se quedará el satisfecho, con tal que tenga y haga lo que corresponde a su condición. Pues, ¿será esto un motivo para que mi alma sufra y se envilezca, se abata, se entregue a los apetitos, confusa, atemorizada? ¿Y qué hallarás que de ello merezca la pena? 46. A ningún hombre puede acontecer algo que no sea un accidente humano, como al buey algo que no sea natural al buey, a la vid algo que sea ajeno a la vid, a la piedra algo que no sea propio de la piedra. Sí, pues, a cada ser acontece lo que es conforme a su costumbre y naturaleza, ¿por qué te enojas? La naturaleza universal no te hará soportar lo que te sea insoportable. 47. Si alguna cosa exterior te contrista, no es ella la que te conturba, sino el juicio que te formas acerca de la misma, pero en tu mano tienes el abolir este juicio al instante. Mas si te da cuidado lo que se relaciona con la disposición de tu espíritu, ¿quién te impide rectificar tu opinión? De la misma manera, si te afliges a causa de no poner en ejecución lo que te parece recto, ¿por qué no redoblas los esfuerzos en ejecutarlo antes que afligirte? Pero me lo impide un obstáculo superior a mis fuerzas. Entonces, no te consternes, que no es culpa tuya si no realizas tal obra. Pero no soy acreedor a vivir si no lo ejecuto. Salte, pues, tranquilamente de la vida, como se sale el que ha cumplido su misión, pero sin perder el buen ánimo ante los obstáculos. 48. Acuérdate de que la facultad rectora se hace inexpugnable cuando, recogida dentro de sí, se contenta con no hacer lo que no es su gusto, aunque solo se oponga por capricho. ¿Qué será, pues, cuando, gobernada por la razón, emita prudentemente un juicio? La inteligencia libre de pasiones es como una ciudadela, y realmente el hombre no tiene posición más segura donde retirarse para no ser en adelante capturado. Quien no la ha visto es un ignorante, quien, habiéndola visto,
no se ampara en ella es un desdichado. 49. Cuenta únicamente con lo que te representan en su primer momento las ideas. ¿Se te avisa que te calumnian? Esto se te participa, que hayas recibido agravio, no se te anuncia. ¿Veo que enferma mi hijo? Lo miro, mas no veo que peligre su vida. Detente, pues, de esta suerte siempre en las primeras representaciones, no agregues otra cosa en tu interior y no te pasará nada. Antes bien, añade entonces que conoces cada uno de esos naturales acontecimientos que se suceden en el mundo. 50. ¿Es amargo el pepino? Échalo. ¿Hay zarzas en el camino? Desvíate. Eso basta. No prosigas diciendo, ¿por qué se hicieron estas cosas en el mundo? De otra manera, serías la burla del hombre que estudia la naturaleza, como se te reirían el carpintero o el zapatero si les reprocharas porque ves en sus talleres aserraduras y retazos de las materias que trabajan, aunque tienen a dónde arrojarlos. Pero la naturaleza del universo de nada dispone fuera de sí, y lo más admirable de su arte consiste en que, no saliéndose de sus límites, resuelve en sí misma todo lo que en ella parece gastarse, envejecer, hacerse inútil, transformándolo, y crea luego con estos residuos otras cosas nuevas. Y ello sin valerse de materiales extraños y sin necesitar de sitio a donde echar los desperdicios. Por ello se halla satisfecha con su propio lugar, con su misma materia y con su peculiar industria. 51. No des largas a tus acciones, no te embrolles en las conversaciones, no vagabundees con la imaginación, en una palabra, no se ahogue el alma en sí misma, ni se disperse al exterior, no absorba el tráfago tu vida. Aunque te asesinen, te despedacen, te provoquen con maldiciones, ¿qué impide conservar tu inteligencia pura, sabia, prudente, justa? Es como si algún transeúnte, parándose cerca de una fuente cristalina y agradable, la injuriase, no por ello dejaría ella de manar su linfa saludable, aunque se le echase cieno y estiércol, al punto lo dispersaría, arrastrándolo, sin mancillarse. ¿Cómo, pues, poseer en ti un manantial inagotable? Crece a todas horas en independencia, pero acompañado de benevolencia, sinceridad y modestia. 52. El que no sabe lo que es el mundo, no sabe dónde se encuentra. El que no sabe para qué nació, no advierte quién es el mismo ni qué cosa es el mundo. El hombre que carece de alguna de estas noticias, no podría decir con qué motivo vino al mundo. ¿Cuál te parece, pues, que será el que ambiciona elogios o huye los vituperios de aquellos que no saben dónde están ni quiénes son? 53. ¿Quieres tú ser alabado del hombre que 3 veces cada hora se maldice a sí mismo? ¿Quieres agradar a un hombre que no se agrada a sí mismo? ¿Y puede complacerse a sí mismo el que casi se arrepiente de todo cuanto hace? 54. No te limites en adelante a respirar el aire que te rodea, sino participa desde ahora en la sabiduría de la inteligencia que lo abarca todo, porque esta facultad intelectiva no menos se difundió por todas partes ni menos se introdujo en todo ser capaz de atraerla, que el aire en el ser capaz de respirarlo. 55. El vicio, en general, no produce daño alguno al universo, en particular, no perjudica a nadie, siendo solo nocivo al que tiene la facultad de poder eximirse de él, siempre que quiera decirlo así. 56. El libre albedrío de mi prójimo es igualmente indiferente a mi libre albedrío como su soplo y su carne. Puesto que, aunque en realidad los unos nacimos para los otros, la recta razón de cada uno posee su propia independencia, de no ser así, la maldad del prójimo vendría a ser un mal para mí. Pero Dios no lo ha decretado de este modo, porque, de lo contrario, estaría en manos de otro el que yo fuese desgraciado. 57.
La luz del sol parece que está difundida, y en realidad está difundida en todos los sentidos, pero no se agota, porque esta difusión es extensión. Por esto, esos destellos de luz se llaman ai, rayos, vocablo que trae su origen de ei, extenderse. ¿Y qué es un rayo? Lo verás si observas la luz derramada por el sol cuando penetra por una hendidura en una habitación oscura, apunta en línea recta y se apoya, por así decirlo, en el primer cuerpo opaco con que tropieza cortándole el aire contiguo, y allí mismo se para sin deslizarse ni caer. Así conviene que la inteligencia se difunda y dilate sin agotarse, sino extendiéndose. No debe chocar violentamente y con ímpetu contra los obstáculos que ocurran, ni menos todavía rebotar a lo lejos, sino detenerse y aclarar el objeto que la recibe. Y el que no quisiere recogerla, se privará a sí mismo de esta luz. 58. El que teme la muerte, teme o bien la insensibilidad o bien otro género de sentimiento. Si la sensibilidad quedare anulada, no percibirás el menor mal, y si adquieres otra especie de sensibilidad, serás un ser diferente, y con ello no habrás cesado de vivir. 59. Los hombres han nacido los unos para los otros, tú, pues, o instrúyelos o aguántalos. 60. De un modo se dirige la flecha, de otro la mente. En realidad, cuando la mente se previene y se concentra en su reflexión, vuela en línea recta, no menos que la flecha, hacia el blanco propuesto. 61. Penetra en la mente de cada uno y permite a otro cualquiera que se introduzca en la tuya.